Entonces, ¿qué van a repasar ustedes en casa tranquilos? Los 12 pares craneales. ¿Yo les voy a tomar los 12 pares craneales en un examen? No, pero hay algunos que los vamos a usar para valorar al paciente, ¿sí? Y esos por ahí los tienen que conocer para saber qué están valorando, ¿sí? Por ejemplo, cuando valoran las pupilas del paciente, que es lo que nos importa fundamentalmente, valorar en un paciente que sospechamos que está con un deterioro neurológico, es ir a mirarle las pupilas al paciente. Por supuesto que si me miran las pupilas a mí o se miran las de ustedes ahora, van a estar en un tamaño pequeño, porque hay luz, y van a estar reactivas a la luz. Eso significa que van a estar isocóricas, van a tener su tamaño normal, y van a ser reactivas a la luz. Entonces ustedes me dicen, el paciente está isocórico, reactivo a la luz, perfecto, sus pupilas están impecables. Ahora, si el paciente no estuviera de esa manera, nos está hablando de que algún tipo de deterioro neurológico tiene. ¿Por qué? Porque el segundo y el tercer par, ¿sí? Y el sexto par también, se utilizan para valorar las pupilas. ¿Por qué las pupilas nos dan información de su sistema nervioso central? Porque justamente surgen del tronco cerebral. Estos nervios que manejan tanto la contracción de la pupila, ¿sí?, ante la luz, como que mantengan su forma y su reactividad consensuada, es decir, que si una pupila se achique la de al lado, ¿sí?, se achiquen las dos o se agranden las dos a la vez, esta información nos está hablando del tronco, porque los nervios que se ocupan de hacer ese trabajo salen del tronco. Entonces, cuando valoramos las pupilas, estamos valorando la estructura más importante, que es el tronco encefálico. Por eso es importante valorar las pupilas de los pacientes. Cuando ustedes han valorado pupilas, ¿se han preguntado para qué las valoran? Justamente para ver que ese tronco esté indemne, ¿sí? Otra cosa que nos habla de que ese tronco está funcionando bien, ¿sí?, es valorar el cuarto par y el décimo par, ¿sí? El nervio vago, ¿se acuerdan que hablamos hace un rato del nervio vago? Bueno, ese nervio vago, que justamente sale del tronco encefálico, nos está hablando de reflejos que protegen la vía aérea, el reflejo nauseoso y la tos. Esos dos reflejos protectores de la vía aérea, cuando el paciente tiene una lesión central, están inhibidos. El paciente con una lesión central o una sedación muy profunda no puede ni toser ni puede vomitar. Si no puede hacer ninguna de esas dos cosas, la vía aérea no está protegida, ¿sí? Y si la vía aérea no está protegida, el paciente está en riesgo. Si el paciente no puede proteger la vía aérea, va a necesitar ser intubado. Va a tener una escala de Glasgow de 8 para abajo. ¿Ven cómo todo se relaciona? Valoramos las pupilas y valoramos en este paciente sí la escala de Glasgow. Yo sigo emitiéndolos mientras tanto. Entonces, fíjense, estas que están viendo primero en la pantalla son pupilas isocóricas y son simétricas. Entonces, cuando ustedes describen una pupila, van a describir tres cuestiones. La primera es qué tamaño tienen. Estas pupilas son midriáticas, están grandes, ¿sí? Esta pupila, aunque no se note mucho, está chiquitita, está miótica, ¿sí? Como esta. ¿Por qué? Porque entró la luz. Cuando entra la luz, ustedes van a ver que la pupila se contrae, se achica, no hace falta que sea grande, justamente porque tenemos suficiente luz, ¿sí? En la oscuridad nuestras pupilas se agrandan, ante la luz se achican. Eso es lo que van a hablar de respuesta a la luz. Entonces nos van a decir, cuando nos digan cómo están las pupilas de un paciente, van a evaluar el tamaño, la reactividad a la luz y la simetría. Estas pupilas son simétricas, las dos son mióticas, son chiquititas, cabeza de alfiler. Estas son simétricas, las dos son midriáticas. Habrá que ver si esa midriasis es reactiva a la luz o no, si esto es reactivo a la luz o no. Y acá tenemos una grande y una chiquitita. Eso se llama anisocoria. Esas pupilas no son simétricas.
son asimétricas. Anisocoria. An, ¿sí? Prefijo privativo, quiere decir que no. Iso es igual, ¿sí? Aniso quiere decir que no son iguales. Isocóricas, iguales. Anisocóricas no son iguales. Y esa pupila, tanto isocórica como anisocórica, debe ser registrada. Cuando ustedes hacen una valoración del paciente, van a valorar el estado de conciencia y van a valorar las pupilas. Por supuesto que si estoy, en este momento me valoran las pupilas a mí o se valorarán las pupilas a ustedes, van a estar isocóricas reactivas simétricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están lúcidos, están con sus funciones neurológicas todas funcionando al mismo tiempo, por decirlo de una manera redundante, están en su óptimo estado, ¿sí? Aburridos, menos aburridos, más embolados, menos embolados, pero todos están con todos los pajaritos en fila. Cuando eso no sucede, hay que ir a evaluar las pupilas, ¿sí? No tendría sentido evaluarme a mí ahora, en este momento, la escala de Glasgow, como no tendría sentido evaluarme las pupilas. Detalle importante. Toda situación anómala previa del paciente tiene que ser conocida, porque si yo tengo un paciente que tiene de nacimiento una pupila más grande que la otra, o es ciego de un ojo, y esa pupila no va a estar móvil, porque si no entra la luz, porque el paciente está ciego, la pupila va a estar fija. O tiene una lesión, ¿sí? Hay pupilas que no tienen una forma exactamente bien definida, redondita, sino que tiene bordes que están como manchados. Bueno, todas esas cosas hay que registrarlas. Cualquier lesión ocular hay que registrarla. ¿Por qué? Porque no es valorable ese paciente. Tiene un ojo de vidrio y voy a poder valorar una sola pupila. Tiene un ojo tan edematizado que no lo puedo abrir, voy a valorar una sola pupila, ¿se entiende? Y voy a tener que registrarlo esto, pues si yo me lo guardo como información, nadie sabe qué pasó. Como verán, la valoración sigue siendo el eje de esto. Y bueno, y acá tienen un grado de dificultad un poco mayor en la diapositiva, donde les va mostrando diferentes cambios en las pupilas, ¿sí? Diferentes situaciones que pueden generar diferentes cambios pupilares. Por ejemplo, el paciente puede tener un coma metabólico o una patología, o algún tipo de problema de índole metabólico, ¿sí? Entonces esas pupilas pueden estar mióticas, pueden estar pequeñitas, pero van a estar reactivas, es decir, que si yo les pongo una luz directa, que para eso los enfermeros tenemos una linternita para mirar las pupilas, oscurezco el lugar, cierro los ojos del paciente, si él no los puede cerrar por su cuenta, si no le pido que los cierre, luego los abro o le pido que los abra, y esa pupila, por más que sea pequeñita, se va a hacer más pequeñita con la luz. Se va a achicar más, va a estar reactiva pero pequeña. Esto puede implicar un coma metabólico, por ejemplo, una hipoglucemia muy severa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo entre muchos. ¿Quiere decir que todo paciente con una hipoglucemia severa va a ser? No, estoy poniendo un ejemplo. Puede pasar que tenga una lesión del diencéfalo y puede ser que tenga las pupilas también pequeñas y reactivas, ¿sí? Puede ser que tenga una hernia del uncus, ¿sí? Que el cerebro se está escapando por un agujerito, ¿sí? Y esto se está herniando, y esto les va a dar una anisocoria, ¿sí? Va a tener una pupila más grande que la otra, y la que esté dilatada va a estar fija. Todo paciente que tiene una anisocoria es una emergencia. Hasta que alguien me demuestre lo contrario, el paciente se le está herniando un hemisferio cerebral, ¿sí? Entonces, ante esa duda, un lado del cerebro se está herniando, porque justamente es lateral el problema, no es global. Hay una pupila reactiva y una pupila dilatada. Si es así, hay anisocoria, y si hay anisocoria, es una posible hernia uncal. Si es una posible hernia del uncus, ese paciente hay que evaluarlo a través de imágenes. Es una emergencia, ¿sí? Después pueden tener lesiones centrales, donde las pupilas estén grandes y fijas, pueden tener lo que se llama una lesión de la protuberancia o del puente, ¿sí? Las pupilas van a estar en punta de alfiler y
pueden estar o no reactivas, ¿sí? Si las lesiones son del mesencéfalo, de los pedúnculos cerebrales, pueden ser que estén intermedias y fijas, y si el paciente está en muerte encefálica, van a estar midriáticas y fijas. A reactiva y fija es lo mismo, ¿sí? Esto es para que después se sienten y se hagan su propio cuadrito y se anoten todas estas condiciones, y las que no hayamos nombrado, las buscan en la bibliografía, porque es importante la valoración pupilar, ¿sí? Es un tema importante. Seguimos pensando que nuestro cerebro es el rey de la cuestión, ¿sí? Es el que nos gobierna, ¿sí? Es nuestro mayor tesoro. Entonces, todo lo que hagamos y registremos de nuestro paciente y valoremos, siempre va a ser importante. Cuanto más información tengamos de su actividad, sobre todo cuando estamos sospechando algún daño, mejor. Nunca va a ser de más, ¿sí? Salvo hacer cosas de valoración con un paciente que está lúcido sentado charlando con nosotros. Estamos hablando de un paciente de tipo de deterioro. ¿Y qué deterioro puede hacer un paciente? Y fundamentalmente, y por estadística y por gravedad, el más importante que puede hacer un paciente adulto es el accidente cerebrovascular o stroke, ¿sí? ¿Qué es su definición? Es un neurológico súbito, ¿sí? No es súbito, con foco. Es decir, ¿qué significa con foco? Habitualmente es una zona del cerebro la que está comprometida por hipoxia, y esta zona del cerebro que está comprometida por hipoxia genera algún tipo de síntoma, hace foco, ¿sí? Causado por perturbaciones en la circulación sanguínea cerebral. Acuérdense, dos sistemas irrigan el cerebro, el sistema vertebral, el sistema carotidio, polígono de Willis, a veces con eso no alcanza, y por alguna cuestión hay un stop de la perfusión en alguna zona del cerebro que le lleva a la isquemia. Esta isquemia puede dejar lesión transitoria o lesión permanente. Si la lesión de este paciente es lo suficientemente grande como para generar sintomatología, estamos frente a un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Con alta morbimortalidad y alta probabilidad de repetirse en primeras horas. Vamos a ver un poquito de epidemiología del ACV, como para que tengan una dimensión de la importancia de estudiar ACV. Tema de examen siempre, más allá de alguna pregunta en el final sobre ACV y valoración neurológica, siempre hay, porque es importante todo esto, ¿sí? No se nos puede escapar la tortuga con el deterioro neurológico de un paciente, porque le va la vida en eso, ¿sí? Entonces, un poquito de epidemiología. Fíjense, más o menos cerca de 1 millón de personas sufren un ataque cerebral en Estados Unidos al año. De ellos, de estos ataques cerebrales, hay una gran proporción que sufren lo que se llama un accidente isquémico transitorio o AIT. Esto lo van a encontrar en la bibliografía con ese nombre. Ataque isquémico o accidente isquémico transitorio, ¿sí? AIT. ¿Qué significa transitorio? Ustedes se tienen que imaginar que el ataque isquémico transitorio es al ACV lo que el ANGOR es al infarto. Es una isquemia que no produjo necrosis. Como no produjo necrosis, es transitoria, pero eso no significa que no le pueda dañar al paciente. A ver, el paciente puede hacer una AIT y romperse la cabeza contra el piso, por ejemplo, ¿sí? No va a dejar secuelas un accidente isquémico transitorio por la isquemia, porque es transitorio, pero puede ser la madre de otras lesiones, y además puede ser el alerta de un paciente que después haga una ACV. Entonces, no es para menos no darle bolilla porque es transitorio, ¿sí? Es como, me dolió el pecho, ¿y qué hago? No le doy bolilla porque no tuve un infarto. Y no, la verdad que me tengo que estudiar, pues si es un accidente isquémico transitorio en el corazón o en el cerebro, es lo mismo, tiene riesgo de hacer un accidente que deje secuelas para siempre, le hace un infarto del cerebro o del corazón.
En el mundo, el ACV es la tercera causa de muerte. Y cuanto más anciano es el paciente, más cerca de hacer un ACV está. Y es la primera en discapacidad permanente. Y no bajamos los niveles de stroke, porque no se hace una buena prevención de hábitos de vida para que los pacientes dejen de hacer ACV por causas modificables. Hay un montón de causas, de cuestiones que no son modificables. La genética no es modificable, las cuestiones físicas no son modificables, pero los factores de riesgo para hacer un infarto son los mismos, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco. Por ende, tiene una fuerte impronta en la prevención, ¿sí? Y es muy caro para cualquier país tener un paciente joven con muchos años de discapacidad por un ACV. En este momento que los pacientes se están haciendo, la mayoría se está sintiendo mal en su casa, por ejemplo, y no está yendo al médico porque con todo esto de la pandemia los médicos están atendiendo los hospitales cosas que no sean respiratorias, estamos sospechando que va a haber gente que está haciendo una ACV en su casa y que no fue la ambulancia o no lo registró como un problema y va a tener o la muerte o secuelas permanentes. Y esto es muy grave. Entonces, ACV es accidente cerebrovascular. Ahora, ¿todos los accidentes cerebrovasculares son iguales? No. Algunos tienen causa isquémica directa, ¿sí? Porque por alguna cuestión o se rompió un vaso y estamos hablando de un ACV hemorrágico, o tenemos un trombo, o una estenosis, o una placa de ateroma que tapó un vaso, es obstructivo, ¿sí? Sea de la índole que sea, puede ser un coágulo, puede ser una placa de ateroma, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes de aterosclerosis, que hizo un stop y se suspendió la perfusión a partir de ahí en adelante de esa zona del cerebro. Esto es lo mismo que podría pasar si el paciente hace una trombosis de la arteria coronaria, por ejemplo. O se rompió un vaso y el paciente hace un ACV hemorrágico. Es lo que nuestros abuelos llamaban, hizo un derrame cerebral. Bueno, ese es el ACV hemorrágico. Después puede haber otras situaciones que produzcan déficit neurológico y que tengan síntomas focales, que pueden ser un trauma, puede ser una infección del sistema nervioso central, puede ser un paciente que esté hipertenso, puede ser un paciente bajo drogas, con alteraciones de la glucemia, un tumor, las convulsiones, la migraña, ¿sí? Los pacientes con migraña tienen más riesgo de hacer ACV que los pacientes que no tienen migraña, y si son mujeres, más todavía. Entonces, mujer migrañosa y música tiene más riesgo de hacer un ACV que una mujer no migrañosa, de misma edad y en su misma condición, por ejemplo. ¿Cómo se presentan para diferenciarlos, los ataques cerebrales? Ahora, a todos los llamamos ataque cerebral, pero ahora, para pensar en un infarto, una hemorragia intracerebral, una subaracnoidea, acuérdense por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ahora está pasando sangre, hay una hemorragia subaracnoidea, tienen diferentes presentaciones clínicas, diferentes signos y síntomas, ¿sí? Por ejemplo, el infarto se presenta con un poco menos de cefalea que la hemorragia intracerebral o la subaracnoidea. En los pacientes que hacen hemorragia subaracnoidea tienen el dolor de cabeza más importante de su vida. Cuando alguien dice, estoy cursando el dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de la historia de mi vida, y antes nunca en la vida de Dios me ha dolido la cabeza, ese paciente llamen a la ambulancia porque está haciendo un ataque cerebral. Ahora, si ese paciente es como yo, una migrañosa que ha pasado por dolores de cabeza tremendos, probablemente ni siquiera lo registre como el dolor de cabeza importante de su vida. Entonces, antecedentes del paciente, conocer los antecedentes del paciente. Me duele la cabeza. ¿Cuánto le duele la cabeza? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele la cabeza en relación con sus dolores anteriores? No, nunca me duele la cabeza. Apa la papa. Algo nos tiene que llamar la atención. O sí, siempre me duele la cabeza, pero la verdad que hoy me duele mucho más que nunca.
nos tiene que llamar la atención. O de lo contrario, el paciente puede decirles, la verdad que la cabeza no me dolió nunca, pero esto me duele como cuando me quebré una pierna. Ah, es un dolor importante entonces, señor, del 1 al 10 es un dolor de 8, 9. Digo, hay que valorar, según la subjetividad del paciente, el dolor de cabeza que el paciente tenga. Disminución del nivel de conciencia. Fíjense, en la hemorragia intracerebral está muy presente, el paciente rápidamente puede entrar en coma, ¿sí? Mientras que en el infarto cerebral la disminución del nivel de conciencia es menor y en la hemorragia subaracnoidea también. Tanto en el infarto cerebral como en la intracerebral, fíjense, como son de grandes espacios dentro de, que comprimen, grandes situaciones que comprometen el tejido encefálico, el déficit focal es mayor, porque la lesión en tamaño es mayor, ¿sí? Mientras que en la hemorragia subaracnoidea es difusa. Búsquense videos en YouTube que hay donde muestran cómo se desparrama literalmente la sangre en el espacio subaracnoideo, cómo van a ver cómo la sangre se mete en todas las circunvoluciones, como se metería el líquido cefalorraquídeo. Eso es una hemorragia subaracnoidea. Es una emergencia de vida la hemorragia subaracnoidea. Los pacientes tienen alta mortalidad cuando hacen este tipo de cuadros. Y el déficit focal, como no está comprimiendo una zona específica del cerebro, porque está diseminado por todo el espacio subaracnoideo, no comprime tanto. Al no comprimir tanto, el déficit focal no va a estar tan presente. Tal vez esto por ahí se los estoy explicando medio de entrecasa, pero es para que ustedes, cuando vayan a leer, se puedan hacer un cuadro de situación de lo que está pasando, ¿sí? A veces es preferible explicarlo un poquito más sencillo, más de entrecasa, y que ustedes realmente cuando vayan a la bibliografía puedan entenderlo, porque son cuadros muy complejos y muy graves. Entonces hay que tener alto nivel de sospecha con estas cosas. O sea, a partir de ahora no podemos dejar pasar alteraciones ni del estado de la conciencia, ni de un temblor en la mano, ni de se me cayó algo, ni una marcha táxica. Todo nos tiene que llamar la atención. Después, si no es tan grave, mejor va el paciente. Pero en esta instancia de nuestra formación, estas cosas tienen que ser nuestra señal de alarma. El paciente venía bárbaro y de golpe se le caen las cosas de la mano izquierda. Apá, ¿qué nos está pasando con esto? Está teniendo un déficit focal este paciente. ¿Por qué está teniendo un déficit focal? ¿Tiene un infarto cerebral? No lo sé, no sé qué tiene porque desde afuera no le estoy viendo el tejido encefálico. Se tendrá que ocupar la persona de mandarlo a hacer una imagen e interconsultarlo con un neurólogo o neuróloga, pero a mí me tiene que llamar la atención y tiene que estar en la valoración de enfermería que el paciente hasta este momento tenía los dos miembros funcionales y ahora se le caen las cosas de la mano izquierda, por ejemplo. La parálisis facial nos tiene que llamar la atención. Le tenemos que pedir al paciente que sonría, que abra y cierre los ojos, que mastique, de manera tal de poder ver si hay una caída del párpado, que abra y cierre los ojos, si hay una caída del párpado, si hay una asimetría en la cara, ¿sí? Esto también nos está hablando de lesión neurológica, entonces tenemos que ir a pensar que esto es una ACV, ¿sí? Y tenemos una escala que a mí me gusta mucho, que yo la enseño siempre, ¿sí? Que es la escala de ACV de Cincinnati. Esta escala en otros países la pasan por televisión, más o menos. Y hay de hecho un capítulo, los que sean fanáticos de Grey's Anatomy, donde el personaje se da cuenta que está cursando una ACV porque empieza a tener dificultades valoradas a través de la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati nos dice qué tipo de ACV, qué extensión, qué tan grave está el paciente, no nos dice nada de eso, porque es una escala prehospitalaria rápida para que la haga cualquiera. No, pero yo no soy maestra, no importa. No soy personal de salud, no importa, soy maestra. Bueno, pero aprendete la escala de Cincinnati porque le vas a diagnosticar con alto grado de probabilidad el ACV en la verdulería al vecino al lado. ¿Se entiende? No está pensada para el personal de salud específicamente. Es para cualquier persona puede hacerle a otra persona la escala de Cincinnati o a sí misma. Porque evalúa tres cosas. La simetría de la cara, el tono de los miembros superiores y el lenguaje. Nada más. 2 puntos alterados, cualquiera de los tres, de 2 de 3
de estos puntos alterados, 72% de probabilidades de tener una ACV. Tiene un valor predictivo positivo alto, la escala de Cincinnati. Es decir, que hay que tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Que sonría. La sonrisa tiene que ser simétrica, ¿sí? Sonría. Se le cae la boca de un lado, listo, un punto en la escala de Cincinnati. Ahora, cierre los ojos, levante los dos brazos y manténgalos extendidos. O no lo puede levantar o se le cae, 2 puntos en la escala de Cincinnati. Si tiene una alteración en la sonrisa y tiene una alteración de estas características, tiene foco motor. Si tiene foco motor, tiene altas probabilidades de estar haciendo una ACV o un evento isquémico transitorio. No lo sabemos, pero está cursando algún tipo de deterioro, ¿sí? Tercer punto, diga su nombre o diga una frase. En general se trata de utilizar frases que tengan R's, ¿sí? Tipo 3 tigres comen trigo. ¿Por qué? Porque esto nos va a valorar la estructura, ¿sí?, del discurso del paciente. Cómo articula las palabras, no la coherencia del discurso, ¿sí? 3 tigres comen trigo no tiene ninguna coherencia porque no comen trigo los tigres. Es solamente para ver cómo modula, cómo es la capacidad que tiene este paciente para estructurar el lenguaje. Si no puede, tiene una disartria. ¿Se acuerdan que vimos las estructuras en la clase pasada? Tiene una lesión motora del lenguaje. Fíjense que las 3 cosas valoran función motora, foco motor, no están valorando estado de conciencia con la escala prehospitalaria de Cincinnati. El estado de conciencia ya saben que el paciente lo está manteniendo. Si el paciente le dicen sonría e intenta sonreír, le dicen levante los brazos e intenta levantar los brazos, le dicen diga su nombre e intenta decir su nombre, la conciencia no está abólida, pero está teniendo un foco motor, si esto no lo puede hacer. Esto es lo más importante de la escala de Cincinnati. ¿Esta escala la van a usar los neurólogos? No, esta escala la vamos a usar en forma prehospitalaria, en una guardia, en la sala de internación, en la calle, en el aula, si le pasa a alguien, a alguno de nosotros, en cualquier lado. Y en todos los casos, esto implica llamar al servicio de emergencias, porque este paciente, hasta que alguien me demuestre lo contrario, está cursando un accidente cerebrovascular. Después veremos si transitorio o definitivo, si deja secuelas o no las deja, pero también tenemos que pensar, que esto lo vamos a ver en otro Zoom la próxima vez, que el tratamiento favorable de este ACV para que no queden secuelas en este paciente es tremendamente dependiente del tiempo del diagnóstico. Entonces, si yo lo sospecho, lo tengo que informar. ¿Y qué vamos a ver ahora en profundidad? Bueno, dijimos, este paciente está haciendo una ACV. Bueno, listo, yo sospecho que está haciendo una ACV. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo y me voy? No. Llamo al servicio de emergencias. Mientras llamo al servicio de emergencias, o si estoy en la habitación del paciente, vienen a hacerle una evaluación un poco más exhaustiva, yo empiezo a evaluar las cosas que son importantes. O sea, en menos de 10 minutos tengo que tener una evaluación general de este paciente, ¿sí? Y hacer algunas cuestiones que tienen que ver con poder instaurar rápidamente un tratamiento si se trata de un ACV trombótico, ¿sí? Que tiene tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo mismo que con cualquier paciente que se deteriore, sea neurológico, cardíaco, respiratorio o tenga una hemorragia. El ABC, primero. El paciente mantiene la permeabilidad de la vía aérea. Si se deteriora mucho, puedo hacerle la escala de Glasgow y revisarle también las pupilas, ¿sí? Le tomo los signos vitales. No vaya a ser que el paciente esté hipertenso y el ACV que esté haciendo sea por hipertensión. Le voy a poner oxígeno. Si tengo una cánula nasal, si no, le voy a poner una máscara, lo que tenga cerca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerebro, y cerebro es consumo de oxígeno. Y pero el paciente saturaba bien, sí, pero este cerebro no sabemos cuánto le está llegando, y daño no le va a hacer. Si el paciente es EPOC, obviamente, cánula nasal. Si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, oxígeno con lo que tenga. Rápidamente voy a tratar de obtener una vía venosa periférica, si no la tiene, ¿sí?
Y si tiene una vía venosa periférica, me voy a asegurar que es permeable. A la par le voy a sacar una muestra de sangre, voy a necesitar saber el hemograma, voy a necesitar saber la coagulación de este paciente, los electrolitos y la glucemia. No vaya a ser que el paciente no esté haciendo una ACV, esté hipoglucémico, y tratarla si está indicado tratarla. Si el paciente tiene indicación de tratar la hiperglucemia con correcciones de insulina, será con correcciones de insulina. Y si el paciente está hipoglucémico, será con dextrosa al 25% si tiene una vía central, o al 10% si tiene una vía periférica. ¿Sí? Eso después cuando veamos diabetes vamos a ver cómo se corrige la hipohiperglucemia. Rápidamente tengo que pedir que se le haga un electrocardiograma de 12 derivaciones a este paciente, ¿sí? Para ver si tiene algún tipo de arritmias. Las arritmias se relacionan, hay arritmias específicas que se relacionan con mayor riesgo de hacer accidente cerebrovascular, ¿sí? Hacerle un examen neurológico general a este paciente, esto implica, si el paciente tiene algún tipo de deterioro, hacerle la escala de Glasgow, y además ir a buscar otros focos motores, mirarle las pupilas, pedirle que nos apriete la mano, ver tono, coordinación, ¿sí? Si tenemos, obviamente, un neurólogo cerca, le va a hacer un examen mucho más exhaustivo. Nosotros vamos a hacer el examen que puede hacer enfermería, tono y simetría motora, ¿sí? Le vamos a mirar las pupilas otra vez, a ver si se deterioran. Y se las vamos a mirar de a ratos, ¿sí? De ratitos, cada 10 minutos de nuevo. Ante cualquier modificación del estado de conciencia, cualquier deterioro del paciente sobre el deterioro que ya habíamos percibido con la escala de Cincinnati, volvemos al ABC y a las pupilas. Cada vez que el paciente se complica, volvemos al ABC y a las pupilas, teniendo en cuenta que la vía aérea es lo más importante, porque el paciente que no defiende la vía aérea en cualquier momento puede dejar de respirar. Mientras tanto, alguien se va a ocupar de pedir imágenes, pedir las placas, llamar a un neurólogo o neuróloga para que le haga estudios más profundos. Pero nosotros ya le hicimos un montón de cosas vitales para su tratamiento, que es ponerle oxígeno, evaluar la vía aérea, evaluar las pupilas, evaluar los signos vitales y hacerle una muestra de sangre y corregir, si es necesario, una hipoglucemia. Fíjense cuántas cosas puede hacer enfermería mientras está evaluando al paciente. Y esto no necesita indicación médica. Ustedes le tomen una muestra de sangre al paciente, llenen los tubitos, y para cuando el médico viene a hacer la orden para el laboratorio, ya está la sangre del paciente disponible. Porque acá el tiempo es cerebro. Nos queda un minuto y nos conectamos de nuevo. Esto es nada más que como para que lo vean, ¿sí? A mí, porque ustedes saben que a mí me encanta presentarles trabajos que sostengan lo que digo, es lo que yo les decía de la relación entre tener migraña y accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay evidencia que los individuos que tienen migraña tienen 2 veces más riesgo de hacer un ACV isquémico. En especial, los que tienen aura. Estas personas, el aura de la migraña, para los que sean migrañosos lo saben, pero para los que no, no, somos las personas que antes de empezar a tener un dolor de cabeza migrañoso, o sentimos algún tipo de molestia olfativa, o sentimos fotofobia, o tenemos algún sabor feo en la boca, o a mí, por ejemplo, mi aura de la migraña es que me empiezan a molestar mucho los ruidos, empiezo a poner muy hipersensible al sonido y empiezo a fruncir mucho el ceño. Empiezo a tener sensación de que se me está frunciendo la frente. Eso para mí es mi aura migrañosa. Sé que cuando me pasa eso se va a instalar una migraña.